Gracias, José Luis. Quiero agradecer al museo, obviamente, y a José Luis que me haya invitado a estar aquí, y a los que estáis, a los que están, porque si no nos ibais a dejar muy solos y no es plan. Bueno, el título es Antes del estigma, la formación de los primeros museos etnográficos y antropológicos de la Europa colonial. Es relativamente impreciso porque hablaré de algunos museos etnográficos y antropológicos en el sentido exótico o exoticista o colonialista. No voy a comentar el caso de los museos de folclore, de etnología, de etnografía de folclore, que se han citado esta mañana, que suelen correr paralelos a estos y se encuentran en pocas ocasiones, aunque en ciertas ocasiones evidentemente hay encuentros, como puede ser en el Trocadero, pero lo habitual es que ambos, los de folclore nacional diríamos, y los exótico-coloniales, sigan trayectorias diferentes. El propósito va a ser revisar los orígenes y estas características iniciales de estos museos, que como digo son de orientación exótica y colonial, que se desarrollan, que surgen durante el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Vamos a ver cómo se vincula con el fenómeno de las exposiciones nacionales, internacionales y coloniales, cómo dependen los unos de los otros y que de alguna manera intentaremos diferenciar. Va a ser difícil los que surgen, los que se vinculan muy directamente con exposiciones internacionales o coloniales y los que tienen un sentido, un tono más academicista. Finalmente lo que haremos será intentar valorar de alguna manera en qué medida estos museos no ya surgen, sino sirven para potenciar, para sostener, para extender o popularizar el fenómeno del colonialismo. Por tanto, una pequeña introducción, antecedentes, exposiciones, proyectos académicos y esa valoración final. Hay que decir algo del estigma. Bueno, el estigma, si vamos al diccionario de la Real Academia, bueno, es esta marca impuesta con hierro candente, es una marca dolorosa, como vemos, que degrada a quien la porta y que se supone que ha sido impuesta por alguien que tiene autoridad moral para hacerlo. Esto quiere decir que durante un tiempo, o a partir de cierto momento, mejor dicho, este estigma, esta especie de marca que degrada a quien la porta, se graba sobre la piel de todos los museos antropológicos y etnográficos que se crearon en el ámbito occidental, que se impone a partir de cierto momento, ahora apuntaremos en qué momento, y que afecta que lo imponen actores, personajes, instituciones, vinculadas tanto con el mundo de la política como con el mundo intelectual. Era o es, quizá podríamos ir diciendo que es, una marca que deshonra o deshonraba a los gestores, a quienes reunieron las colecciones, a quienes defendieron un discurso que en buena medida se sustentaba sobre esa dominación colonial y de una forma más o menos explícita sobre el racismo y la violencia, ya fue una violencia física o una violencia cultural. Obviamente estamos hablando de una degradación moral que no resulta de la imposición de la marca como tal, sino que supuestamente esta marca lo que haría sería desenmascarar esa condición que habría estado oculta o ocultada y que a partir de cierto momento sale a la luz y acaba siendo reconocida. No obstante, como decíamos, como apuntaba José Luis, es un estigma, es una marca que se impone tarde. Tarde, en algunos casos quizás de finales de los 60 y en otros entornos, en otros contextos, en otros países y en otros museos mucho tiempo después. En muchos casos a partir de los años 90 o incluso ya en el siglo XXI. Eso que supone que durante muchísimo tiempo, bueno, muchísimo, estamos hablando de un tiempo que quizá no sea tan exacto. Dime. ¿Me decís ahora? Digo lo que a los alumnos en clase. Es que os cuelgo. Bueno, pues es lo que os venía diciendo de que el propósito de las relaciones de exposiciones coloniales internacionales, de un pequeño guión, el concepto de estigma, lo que supone la aplicación del estigma sobre esos museos, que se graba en cierto momento por ciertos actores, que degrada, y de todas maneras, como os digo, que se impone tarde, dependiendo de los contextos, muy tarde incluso, y que por eso es evidente que durante décadas los museos antropológicos no solo quedan al margen de cualquier tipo de proceso estigmatizador, sino que se convierten o pretenden serlo en esos baluartes del conocimiento, en esa prueba de esa superioridad física, moral, política o intelectual de Occidente sobre el resto de los pueblos de la Tierra. Muy rápidamente, ¿cuáles son las características esenciales? Bien, voy a ofrecer algunos datos empíricos, ya veremos que hay bastante impresión y hay también bastante opinión en todo esto, pero bueno, esto podemos asumir
que esto que vamos a comentar ahora son hechos ciertos, diríamos, datos ciertos. Son instituciones, son centros que se desarrollan, salvo alguna excepción, a partir del último tercio del siglo XIX, a partir de los años 70, se siguen inaugurando, siguen funcionando, siguen abriendo nuevos museos todavía en los años 20 y en los años 30 del siglo XX. El discurso expositivo varía según los centros, pero se articula casi siempre sobre esta presentación normalmente jerarquizada de la diversidad racial de las poblaciones humanas, mostrando obviamente un interés especial por las poblaciones consideradas, todas las comillas del mundo, exóticas, salvajes o primitivas. Hay museos que surgen del coleccionismo de piezas provenientes de grandes culturas orientales. Y en este caso se combina ese presunto interés etnográfico con una orientación que se vincula con lo artístico, diríamos, con lo exótico, pero con calidad artística. Todos muestran, por supuesto, de forma mayoritaria elementos de cultura material, objetos de uso cotidiano, armas, ídolos, y puntualmente complementan este despliegue expositivo con la exhibición de restos humanos. Pero curiosamente los restos humanos no son demasiado abundantes hasta cierto momento. Si quisiéramos intentar retrotraernos a los orígenes de los museos antropológicos, tal y como lo vamos a conocer a partir de los años 70-80 del siglo XIX, habría que irse hacia épocas relativamente antiguas. No vamos a movernos del mundo occidental, por supuesto. El tópico es citar siempre las cámaras de arte, los gabinetes de arte, los Kunstkammer y sobre todo las cámaras de maravillas o los gabinetes de maravillas o de curiosidades. Empleamos la terminología alemana porque de alguna manera es la que se ha acabado imponiendo. Son colecciones que encontramos en el Renacimiento, que se extienden durante el Barroco y que ya veremos que después van evolucionando. En el Renacimiento y en el primer Barroco, las cámaras de maravillas, los gabinetes de curiosidades, son, como digo, colecciones propiedad de individuos de la burguesía, de la nobleza, miembros de la alta jerarquía eclesiástica, que son capaces de reunir en sus palacios, en salas de sus palacios, de sus residencias, de sus mansiones, elementos provenientes del mundo natural, del mundo artificial, singulares, llamativos, pueden ser objetos domésticos o pueden ser objetos o elementos exóticos. Se pueden reunir piezas extrañas por su procedencia, extrañas por su forma, extrañas por la manera en la que ha sido trabajada, si son objetos artificiales, artificialia, por su aparente primitivismo, por su exotismo. Digamos que el abanico de opciones es tremendamente amplio. Son lugares en los que no se suelen exhibir, salvo excepciones muy singulares, restos humanos, salvo que fuere alguna pieza muy singular, algún hueso con algún tipo de malformación muy llamativa. Son colecciones que tienen básicamente un significado, una intencionalidad estética y generadora de prestigio para quien la exhibe. Quien tiene esta colección la presenta a sus conocidos, invita a gente para que lo visite, pero no pretende articular mensajes. Lo habitual no es que se articulen mensajes propiamente dichos vinculados con la expansión colonial, con la dominación, porque lo llamativo, lo importante es que sean elementos, piezas que impacten visualmente, por su característica, por sus singularidades originales, naturales, por su exotismo o por la extraordinaria cualidad del trabajo que ha sido realizada por alguien, por algún artesano, sobre esa pieza. Por tanto, como digo, la cuestión es llamar la atención a todos aquellos a los que invitemos a visitarlos. No he querido traer fotografías para no extenderme demasiado sobre esto. En el siglo XVIII, poco a poco, estos museos, que son de propiedad privada, no lo hemos comentado, de propiedad privada, como digo, nobles, burgueses, miembros de la jerarquía eclesiástica, van a ir reconduciéndose por caminos, por senderos que los van a conducir a cierta especialización. Algunos también van a pasar a manos de administraciones públicas, son comprados por instituciones, por gobiernos, y como digo, muy poco a poco, muy lentamente, quizás sobre todo a partir de mediados del siglo XVIII, empieza a detectarse cierta especialización, ciertos caminos que van a ir desembocando en el Museo de Arte propiamente dicho, en un museo de orientación arqueológica, en los museos de historia natural, en los museos anatómicos, muy interesantes, y he puesto esta última categoría de museo holístico, que quizás tampoco es muy abundante, pero el Museo Británico sería
la opción más singular, más extraordinaria, de museo que sigue teniendo un afán de coleccionismo global, pero con unas dimensiones, con un tamaño y con unos recursos realmente excepcionales. Como digo, de todas maneras, el modelo no está perfilado en estos años. Todavía en la segunda mitad del 18, nos encontramos con colecciones que se acercan bastante a lo que habían sido las colecciones del Renacimiento. En España tenemos algunos casos llamativos. Hace unos años se exhibió en el Palacio Real una exposición sobre el gabinete del infante Luis Antonio de Borbón, que estuvo bastante bien, un coleccionista de la segunda mitad del 18, que tenía pues, prácticamente lo mismo que podían tener los gabinetes del Renacimiento. También en esa época fue muy importante la colección del cardenal Lorenzana, que habrán oído, en Toledo. A la muerte del primero, ambas acaban fusionándose. De todas maneras, esas colecciones, como digo, todavía no están perfiladas. En esa época, sin embargo, ya empiezan a perfilarse los museos de historia natural. Y, por ejemplo, en 1771, el Estado acaba comprando la colección del naturalista Pedro Franco Dávila, que la había formado en París y que da origen al Real Gabinete de Historia Natural. Un Real Gabinete de Historia Natural que contiene, por supuesto, fundamentalmente piezas de historia natural, pero que también recibe materiales etnográficos de distinta procedencia y muy pronto ya de algunas de las expediciones, bueno, ya las tiene, del siglo XVIII. Como digo, hay un proceso que reorienta estos gabinetes más o menos abiertos y muy globales hacia contextos de especialización. Antes de llegar a los museos antropológicos, casi diríamos que canónicos, del último tercio del XIX y principios del XX, hay un ejemplo singular de un museo literalmente etnográfico, creado en Leiden, en el cual nos encontramos con circunstancias un poco excepcionales porque combina colecciones públicas, colecciones privadas, combina elementos llegados de culturas orientales, de esas culturas avanzadas que llaman la atención por la calidad de las piezas que exhiben y que combina mensajes todavía un tanto eclécticos que nos hablan de primitivismo y de progreso. Sí, es cierto, que también insisten en recurrir a cierta utilidad práctica colonial, orientar ciertos planteamientos de estos proyectos coloniales, que también tienen una orientación educativa, pero que todavía se siguen asentando sobre ese deleite estético que era característico de etapas anteriores. Este museo, como otros de este momento, aunque luego se va reconduciendo, no tiene apenas interés, no muestra apenas interés por la historia natural del hombre. Es un museo, de todas maneras, que pronto va a ir, como digo, reorientándose hacia lo más antropológico. Esto, según su página web, sería una parte visitable. A mí me entra en dudar de que esto realmente fuera una parte visitable del museo en los años 20. Parece un almacén con poco orden, pero bueno, vaya usted a saber, ¿eh? De todas maneras, el museo ha acabado orientado hacia este tipo de planteamientos más esteticistas, quizás retomando un poco la idea de los gabinetes de curiosidades del Renacimiento, que lo vincula muy parcialmente quizá con lo que veremos con lo que conocemos y veremos luego más del Quai Branly. En España es curioso la cuestión de los museos coloniales. Relativamente pronto, solo 7 años después de la fundación de la instalación del Museo Arqueológico Nacional en el Casino de la Reina, resulta que sobre el papel se crea el Museo Ultramarino, nada menos que un museo ultramarino en España. Lo pongo aquí ya vinculado con el tema de las exposiciones internacionales y museos, aunque en este caso el museo surge precisamente como reacción ante la escasa relevancia que tiene la presencia colonial en la exposición internacional, en la exposición universal de 1873. Curiosamente, lo que ocurre entonces es que hay una especie de reacción ante todo esto y la exposición del 73 de Viena, la Universal de Viena de 1873. El gobierno asume que no ha sido adecuada esa representación de las provincias ultramarinas y decide que es necesario enmendar la plana a lo que se ha venido haciendo hasta ahora e ir reuniendo materiales de las provincias ultramarinas para que, en principio, se puedan exhibir en futuras exposiciones, pero con ellos también informando un museo nacional. Es llamativo cuál es su estructura, porque tiene de las 12 secciones que indica el decreto fundacional,
9 se dedican a una orientación comercial, que ese es el sentido que tienen este tipo de museos, este y otros que vamos a ver a continuación, una sección de arqueología y numismática, que incluye ídolos y objetos de culto paganos, una sección de bellas artes, incluidas las artes indígenas tradicionales, y otra sección, un añadido de antropología, asumimos que sería antropología física y de etnografía. El museo empieza a reunir numerosas colecciones, colecciones que después se van a presentar con éxito, diríamos, en las subsiguientes exposiciones universales, la de Filadelfia del 76, la de París del 78, la colonial de Ámsterdam del 83. De hecho, se reúnen tantas piezas, se llega a acumular tanta cantidad de piezas etnográficas para esas exposiciones, que esa acumulación es el motivo para que el museo se acabe desmontando. Bueno, no se desmonta porque nunca se llega a abrir. En realidad, el decreto existe, el museo se funda sobre el papel, los materiales se van acumulando en salas de lo que entonces era el edificio de la Audiencia Territorial, que estaba en la antigua cárcel del Reino, que hoy es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se van acumulando las piezas, son tantas, no hay destino donde instalarlas y al final, por otro decreto en el año 84, se decide que no se abre el museo, que no se monta el museo, que eso se queda guardado y ahí está. Solo 3 años después, ¿no? 2 años después en realidad, con la idea de abrir, de poner en marcha una exposición colonial nacional, resulta que este museo ultramarino se va a retomar. La idea de crear, de poner en marcha este museo ultramarino se va a retomar. Estamos hablando del denominado Museo Biblioteca de Ultramar. El Museo Biblioteca de Ultramar, en realidad, se abre, se funda tras el cierre de la exposición de Filipinas de 1887, que tiene lugar aquí en el Retiro, que es una de las primeras exposiciones coloniales que se organizan en Europa. En realidad solamente había habido como grandes exposiciones previas la de Ámsterdam del 83 y la de Londres del 86. Es, por tanto, una exposición relevante. Es una exposición que lo que pretende es fomentar las relaciones entre España y la provincia ultramarina de Filipinas. No se denomina oficialmente colonia, no es una colonia, son las Filipinas. Potenciar las relaciones comerciales, las relaciones, diríamos, culturales, dar a conocer lo que se hace en Filipinas, traer materias primas de allí para que puedan conocer a los industriales, potenciar la exportación de productos españoles peninsulares a Filipinas, crear nuevos vínculos entre las élites políticas y culturales de uno y otro territorio. Como digo, la exposición tiene una sede compartida. La sede, digamos, expositiva propiamente dicha es esta, que es el palacio que se había construido 4 años antes para la exposición de minería que se monta en el Retiro, que luego va a ser la sede principal de la exposición de Filipinas. Y enfrente se levanta para... A ver si consigo que se quede quieto. No se queda quieto. No, está aquí, sí. Enfrente del palacio principal de sede de la exposición de Filipinas se levanta el famoso Palacio de Cristal, que en principio iba a ser desmontado para luego ser trasladado a Manila para montar allí otra exposición y al final se acaba quedando aquí. Como digo, la exposición es un éxito, se traen nativos filipinos que habitan unos en el Retiro, otros habitan en fondas en Madrid y en hoteles, fallecen varios individuos, hay toda una serie de historias con relación a esto, pero lo importante es que el éxito es grande y una parte muy importante de lo que se exhibe en Madrid son materiales etnográficos y también algún material vinculado con la antropología física. Nada más cerrarse la exposición, el museo queda instalado en el Palacio de la Minería de la exposición de 3 años antes, que es el que hoy pertenece al Ministerio de Cultura, ¿no? Que hace exposiciones de arte contemporáneo. Bien, bueno, aquí tenemos la inauguración de la exposición en el interior del Palacio de Cristal, que, como os digo, fue un éxito tremendo para la España del momento. El Museo Biblioteca de Ultramar
debía servir para lo que estaba diciendo, fomentar el conocimiento de las provincias ultramarinas en general, porque la idea era montar un museo-biblioteca general de los territorios ultramarinos de España, favorecer el conocimiento, generar vínculos. La idea es traer materiales etnográficos, algo de antropología física, pero ¿cuál es el problema de este museo? El problema es que en realidad el 90% quizás de las piezas que exhibe y también de los libros que guarda su biblioteca, que fue una biblioteca realmente interesante, pues son de Filipinas y provienen justamente de la exposición del año 87. Hay algunos materiales del Caribe, muy poquita cosita africana y, como digo, el problema que va a tener durante su corta existencia va a ser precisamente este, que va a ser un museo esencialmente de Filipinas. Como el tema museístico, pese a que aparentemente pueda servir para potenciar identidades o proyectos coloniales, aquí no parece que tenga demasiado éxito, al final, en 1908, se acaba desmontando porque se argumenta que se necesita el palacio donde se exhiben sus piezas para otros menesteres. Es un museo interesante, atractivo, que, claro, tiene muchos problemas, como digo, la limitación del tipo de piezas, y ya lo comentaremos después, al hablar de en qué medida pudieron los museos etnográficos coloniales servir para proyectar imágenes, para proyectar discursos favorables al colonialismo. El problema es que este tipo de museos se abren pocos días al público, se cierran siempre que llueve, los horarios son muy limitados y seguramente el tipo de visitante, la proyección que tiene todo esto sobre la ciudadanía, podemos considerarla que es limitada. Tuvo una proyección muy amplia y una repercusión tremenda, por supuesto, en la exposición de Filipinas, pero el museo mucho menos. Al cierre del museo, ¿qué se hace con las colecciones? Pues pasan mayoritariamente a lo que antes había sido el Museo Antropológico del Dr. Velasco, es decir, esta casa. Esta es una fotografía del año de la inauguración, del momento de inauguración del museo, en 1875, del famoso Jean Lauren, para los amigos de aquí. Esta es una preciosa imagen, que ahora ya la conocemos bastante bien, del salón central del antiguo Museo del Dr. Velasco, aunque en la portada, como vemos, indica Museo Antropológico, en el dintel. En realidad fue un museo eminentemente médico, anatómico, algo de antropología física. Tenía colecciones de etnografía, pero nada sistematizadas, y además no estaban a la vista del público, salvo 2 o 3 piezas. Cuando el museo lo compra el Estado tras la muerte de Velasco, la mayor parte de las colecciones se reparten por distintas instituciones madrileñas, por facultades de medicina, y es muy poco lo que acabó quedando del Museo del Dr. Velasco en este edificio. Las colecciones de cráneos, algunas piezas etnográficas y poco más. En 1908, como digo, se trasladan hasta aquí los materiales del Museo de Biblioteca del Ultramar y con ellos se pone en marcha un nuevo museo que pronto, en 1910, será Museo Nacional de Antropología, Etnografía y Prehistoria, con un discurso expositivo muy diferente al que tenía con el Dr. Velasco. Aquí se ve y se intuye un poco qué tipo de materiales hay. Tenemos la galería superior llena de las piezas de la exposición de Filipinas, abajo los famosos cuadros del mestizaje en el salón central, y tenemos ese repertorio tan enorme, bueno, enorme para lo que era el edificio, comparado con otros museos, por supuesto, se queda muy corto, ese repertorio de maniquís, de esculturas, de carácter etnográfico, que va a ser característico de los museos de antropología en los años 90 y durante las 3 primeras décadas del siglo XX. Siguiendo con el tema de exposiciones y museos coloniales, vamos a ir apuntando datos de distintos países. Tenemos museos muy llamativos que se vinculan con lo colonial, pero de una manera singular, con lo colonial y con lo etnográfico. Por ejemplo, una potencia europea como Austria, que obviamente era una potencia, el Imperio Austrohúngaro, pero no tenía nada de imperio ultramarino, también quiere mostrar su proyección ultramarina, aunque fuera una proyección eminentemente vinculada con expediciones y con intereses económicos, pero no directamente con intereses coloniales. Vinculándose con lo que se exhibe en la Exposición Universal de Viena de 1873, se acaba creando este Museo Oriental en Viena, que va a tener una historia singular porque inicialmente combina elementos vinculados con el comercio, con la etnografía, con el arte. Poco a poco se va desgajando, van saliendo colecciones hacia distintos destinos y al final, curiosamente, el museo acaba vinculándose
con lo que hoy llaman ellos la Universidad de Economía de Viena. Es decir, esa parcela económica vinculada con la actividad comercial en contextos coloniales deriva este centro hacia una facultad de ciencias económicas. Es casi una anécdota. Más interesante, por su vinculación con el colonialismo, es un museo, en principio local, en Alemania, en Bremen, un museo municipal, el Museo Municipal de Historia Natural, Etnografía y Comercio en Bremen, que se inaugura en 1896, directísimamente vinculado con dos exposiciones, con una exposición colonial vinculada a su vez con una exposición industrial que tiene lugar en 1890. Eso era bastante típico. Se articula, se pone en marcha, se organiza una gran exposición colonial o una sección colonial dentro de una exposición industrial y a partir de las colecciones exhibidas se pone en marcha un museo, una exposición permanente. En este caso, el problema que tiene el Museo de Bremen, como otros museos etnológicos y coloniales alemanes, es que Alemania pierde pronto las colonias, las pierde tras perder la Primera Guerra Mundial, se quedan sin colonias y obviamente no tienen esos territorios sobre los que proyectar esas imágenes. Pero lo curioso es que insisten en mantener los museos. De hecho, este museo acaba convirtiéndose en museo nacional, incluso siguen organizando exposiciones coloniales cuando no tienen colonias, lo organiza alguna cosa la República de Weimar, pero sobre todo la Alemania nazi. El museo se reconvierte en Museo Ultramarino, Colonia Ultramarino, vuelve a renombrarse en los años 50 y lo curioso es que ha permanecido abierto con una orientación, por supuesto con un discurso renovado, pero que todavía hoy mantiene esa triple orientación etnológica, naturalista y comercial, pero no comercial vinculada obviamente con iniciativas explícitas de intercambio de productos, sino con recorridos históricos por los vínculos comerciales entre la metrópoli o entre en general el mundo de las metrópolis europeas y el mundo de las colonias. El edificio es un edificio, como veis, bastante interesante, antiguo, levantado a finales del siglo XIX. En los años primeros del siglo XX, como hacen todos los museos de etnografía, apuestan por la recreación de escenas, que es lo más llamativo, por grupos escultóricos. En los años 50 todavía sigue insistiendo en este tipo de planteamiento expositivo y luego ya en las últimas décadas se desmontan este tipo de figuras, de grupos escultóricos, pero insiste en la recreación de espacios, de contextos exóticos, que como digo, su orientación, su interés no es en principio exaltar diferencias o jerarquías culturales, sino mostrar la diversidad cultural de los pueblos de la tierra. Todavía más llamativo es otro museo alemán que en este caso fue desde el principio una iniciativa privada, una iniciativa privada directísimamente vinculada con el mundo de las colonias, porque surge de lo que fue dado en llamar la primera exposición colonial alemana, que no fue ciertamente la primera, pero bueno, fue la más importante, que se vincula con la que fue seguramente la mayor exposición industrial desarrollada en Alemania pues en el 19 y en el 20. Es curioso porque Alemania ha tenido una relación bastante extraña con las exposiciones universales. No fue capaz de montar ninguna gran exposición universal que compitiera con Francia o con Gran Bretaña, ni siquiera con Bélgica, por ejemplo, que también fue muy activa. La relación de Alemania fue singular, participó en todas, participó de manera exitosa, pero nunca fue capaz de articular en su territorio, ni antes ni después de la unificación, una gran exposición universal. En todo caso, organiza grandes exposiciones nacionales y esta es indudablemente la mayor. Tiene una sección colonial muy importante. Estamos en el momento en que todavía Alemania mantiene sus colonias en África y sus asentamientos en Asia. Y lo que va a hacer, bueno, lo ponemos antes, esta es una postal de esas típicas que recrea este tipo de exposiciones, la exposición colonial dentro de la Gewerbeausstellung de Berlín. Este tipo de recreaciones, de arquitectura, de exhibición de gente que supuestamente se trae, es pagada para que exhiba habilidades, para que exhiba también sus cuerpos realmente. Y lo llamativo, como digo, de este museo es que se desentiende por completo de la proyección de discursos académicos que después sí que veremos en otros centros. La idea es montar casi diríamos que un negocio que sirva para obtener recursos económicos inmediatos y para seguir haciendo popular los proyectos coloniales.
El museo se levanta en un entorno arquitectónico un tanto singular. Es el edificio circular de la izquierda. Es un edificio que se había creado 3 años antes para exhibir un panorama, el Marine Panorama de Berlín, esos panoramas pintados, circulares, que fueron tan famosos, pero ya era una época en la cual no tenía mucho éxito el tema y en 3 años tiene que cerrar. Lo que está al lado es la antigua estación, la Alerter Bahnhof de Berlín. Lo que se ve al fondo, esto es la Siegessäule, la estatua de la columna de la Victoria, todo eso es el Tiergarten, y esa es la iglesia que está en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial, la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, la iglesia conmemorativa del emperador Guillermo. Bueno, como digo, el museo se monta por estos empresarios en este espacio que no es muy adecuado para un museo, es espacio circular. Despliega todo esto que pongo aquí, elementos de historia, de estadística, productos de importación, misiones, memorabilia, geografía, pero como ocurre en otros museos contemporáneos, lo más llamativo son las recreaciones de escenarios nativos, de viviendas, de figuras, de esculturas, de animales disecados. Acaba cerrando por motivos económicos y por motivos políticos evidentísimos en el 1915, cuando ya con la Primera Guerra Mundial en marcha la cosa no funciona. Una parte de las colecciones pasa a Stuttgart y otra parece que pasa al Museo de Etnología de Berlín, que luego citaremos, pero como tal el museo desaparece. Quizá hay 2 museos especialmente exitosos que combinan su vínculo con la exposición colonial y su capacidad, digamos, de popularizar el mensaje colonial. El primero es este, el que inicialmente se denomina Museo del Congo. El Museo del Congo se pone en marcha ya que el Museo del Congo se levanta en Tervuren, en Bruselas, en 1898, es junto con el museo que veremos más adelante en París, el Museo Permanente de las Colonias, seguramente son los 2 museos más exitosos, más llamativos, más espectaculares. Seguramente son los 2 únicos museos de orientación etnográfico colonial exotista que realmente han tenido una fuerte proyección pública. El Museo del Congo tiene su origen en una de las numerosas, se puede decir así, exposiciones universales que pone en marcha un país pequeño y un país muy joven, Bélgica, independencia en 1836 o 32 o 36, un país pequeño, un país involucrado obviamente en esta proyección colonial, pero curiosamente además se pone en marcha cuando el Congo no es el Congo belga todavía. Es Bélgica, es el Congo, pero no es el Congo belga. El Congo es propiedad del rey de los belgas, de Leopoldo II, no se llama el Congo belga, es el Estado independiente del Congo. El Estado independiente del Congo, que es explotado de las formas que ya conocemos, brutales por parte del personal de Leopoldo II, que es el que está basado en el relato de Joseph Conrad del Corazón de las Tinieblas, que inmediatamente da lugar a un montón de denuncias, todo lo que se sabe sobre el Congo de periodistas europeos. Y como digo, cuando esto se pone en marcha, el Congo belga no existe. Existe el Estado independiente del Congo, que es propiedad personal del rey Leopoldo II. Bien, se habían celebrado exposiciones previas en Amberes, en Bruselas. En 1897 se pone en marcha una gran exposición universal en Bruselas que tiene una importante sección colonial. Era muy habitual que las grandes exposiciones universales tuvieran grandes secciones coloniales. Ahí arranca todo esto y arranca de una manera que ya casi podríamos decir que es fastuosa. Esto es de la exposición y lo que se ve en la exposición pasa a formar parte de la primera instalación del Museo del Congo en Tervuren, en las afueras de Bruselas. Este museo cambia la manera de presentar las cosas porque, como se ve, lo que hace es articular unos discursos muy espectaculares, muy llamativos. Combina la exhibición más o menos tradicional de objetos etnográficos, las panoplias con armas que vemos al fondo, con esa orientación simétrica, ese horror vacui que comentábamos esta mañana, pero tiene un añadido que es esencial, que son los murales que vemos aquí decorativos, en la parte superior. Tiene también una serie de tapices que aquí no vemos y tiene unos grupos escultóricos absolutamente increíbles, de una calidad brutal. Aquí vemos un grupo central de músicos, todo muy llamativo, los gestos, las imágenes, los cuerpos, la morfología de los individuos, pero más interesante aún es que con una inteligencia, diríamos que realmente digna de elogio, los organizadores de la exposición y después del museo articulan unos mensajes que son increíbles, porque Leopoldo II, porque la empresa colonial de Leopoldo II en el Congo, en el Estado Independiente del Congo, se presenta como una empresa liberadora de los negros, de los esclavos que son esclavizados por únicamente árabes, son los árabes. Ay, estoy tocando, ¿no me da miedo? No.
Son árabes los únicos que comercian con esclavos, son ellos los que vemos tanto arriba como en aquel grupo escultórico, ese árabe, tiene una mujer, por supuesto, desnuda, negra, esclavizada, se está enfrentando al hombre, y ese mensaje debió calar bastante bien en la sociedad belga. La idea de que el Estado independiente del Congo, de que Leopoldo II estaba liberando realmente a los africanos de la opresión a la que estaban sometidos por parte de los esclavistas árabes. El museo se pone en marcha, pero en poco tiempo se ve que se puede rentabilizar mucho mejor. En poco tiempo se monta una nueva exposición universal. Es increíble. Exactamente bueno, sabemos que las exposiciones internacionales tuvieron inicialmente una cadencia de 11 años, pero se celebraban entre París y Londres. Las primeras, 11 años, desde 1851, 11, 14 años, 55, 63, 64, 70 y algo, pero es que Bruselas en pocos años monta 3 o 4. La que sigue, la de 1896, es la de 1910, todavía mayor, todavía más espectacular, más intensa, más grande, con una sección colonial mayor. Y para esta sección colonial lo que hacen es levantar este gran palacio del Congo, que es el que acaba convirtiéndose en la sede definitiva de lo que inicialmente se llamó el Museo del Congo, que pasa a ser Museo del Congo belga, ahora sí, en 1910, que es cuando el rey Leopoldo II vende el Estado independiente del Congo al Estado belga, es decir, primero lo explota y después lo rentabiliza económicamente. A partir de ahí ya es responsabilidad del Estado belga. El museo en esa instalación se convierte en 1952 en el Museo Real del Congo belga, Museo Real del África Central tras la independencia del Congo belga en 1960. Está abierto sin apenas variar su discurso, su modelo expositivo, sus colecciones durante casi 40 años. Hay un momento de cierre, más de 40 años en realidad. Hay un montón de debates, de denuncias por el mensaje que articula. Ahora han debido moverlas, pero contaba con grandes figuras escultóricas de Leopoldo II en los jardines, que son impresionantes. Y como digo, llega un momento en el que acaba cerrando, pero ya muy tarde, y reabre como Africa Museum en 2018, con un discurso, como digo aquí, más o menos crítico con el colonialismo y más o menos crítico con la propia historia del centro. Bien, en esta segunda parte vamos a hablar de museos vinculados con proyectos académicos, aunque es difícil establecer esta dicotomía, porque veremos que al final también se vinculan con las exposiciones coloniales y universales. Desde luego el más espectacular en términos de cantidad de materiales. El mayor museo etnográfico europeo, bueno, quizá habría que enfrentarlo a algunos rusos, pero bueno, muy probablemente el museo de mayores dimensiones en cuanto a cantidad, a número de materiales que guarda, es el Museo de Etnología, el Museo Real de Etnología de Berlín, que se funda en 1873. Tiene orígenes en colecciones privadas y en colecciones públicas. La mayor parte son colecciones públicas de la Casa Real Prusiana, de época antigua. Inicialmente no hay un interés directo, inmediato, con proyectos o intereses coloniales. Tiene como objetivo último el conocimiento científico de esa humanidad primitiva, por supuesto, de la diversidad de etnias, culturas. Inevitablemente establece en su discurso inicial jerarquías de estos llamados pueblos naturales, que es como prefieren llamarlos los alemanes, cosificando a esos pueblos porque lo que presenta son elementos de esa cultura material. Se instala inicialmente en un edificio en Salar del Neues Museum, en la isla de los museos. Tiene edificio propio pronto, ahora lo vemos, en el año 86. Se cambia de nombre en el 26 y en los años 60 va a otra zona de Berlín. Este es el edificio original, un edificio de los que tenía aquella época Berlín, por supuesto destrozado en la Segunda Guerra Mundial. Así era su interior. Como se ve, es un interior que no tiene nada que ver con lo que contemplábamos antes en el Museo del Congo. Es un museo básicamente etnográfico académico, de colecciones, de análisis, de lo que veíamos en libros de Ratzel, de Bastian, de esa obsesión por el difusionismo. Museos donde los antropólogos podían trabajar con esa cultura material, pero no museos que realmente fueran atractivos para el gran público. Aquí cualquiera que entraba podía sentirse asombrado por una pieza, pero poco más podía conseguir. Como digo, en los años 60 se traslada a Dahlem, hay un edificio antiguo, hay otro edificio moderno. Antes de ver dónde sigue, trasladándose después,
insistimos en que a partir de cierto momento parte de sus colecciones salen del museo y forman otros dos museos, el de arte asiático y el de las culturas de Europa. Y muy recientemente, Dahlem está ya cerrado en toda esta zona. Muy recientemente, a finales del año pasado, el Museo de Etnología y el Museo de Arte Asiático se han trasladado a uno de los edificios que ha generado más polémica en Berlín, su reconstrucción en los últimos, desde la caída de la RDA, que es el famoso Humboldt Museum, que no sé si han oído hablar de él, que es el proyecto que reconstruye el antiguo castillo imperial de Berlín, que se destruyó en buena medida en la Segunda Guerra Mundial, que la RDA derribó, no le interesaba obviamente tener un castillo del Kaiser en medio de Berlín, que allí levantaron el famoso Palacio de la República, ese edificio, sí, era feo, ciertamente sí, era feo, era bastante feo, que es demolido, yo creo que fue demolido entre 2003 y 2005 o 2006, y que ya el proyecto de reconstruir el Palacio Imperial como gran centro cultural de Berlín y buena medida de Alemania se ha hecho una realidad. Como se ve, está al lado del Spree, a la derecha es la catedral, y sí, lo han hecho, han reconstruido el palacio y han montado, entre otros, el Museo de Etnología y el Museo de Arte Asiático, además de otro buen número de instituciones culturales. Bueno, tengo tiempo, ¿no? ¿Qué me queda? Sí, todavía queda, porque hemos empezado a las 4:20. Vale, dos cosas más, no tardo mucho. Si hablamos de museos vinculados con proyectos académicos, pero también con exposiciones internacionales, hay que citar el Museo de Etnografía del Trocadero. En realidad, echa a andar en el año 82 como tal museo, pero las colecciones también se retrotraen a etapas muy antiguas. Son colecciones reales, desde el siglo XVI, a las que se van sumando colecciones llegadas de distintas exposiciones. Aunque ya existe antes de la exposición del 78, el museo existe como tal, es en la exposición del 78 cuando realmente se da a conocer, cuando se presenta al público y cuando, tiene un relativo éxito. Ese éxito le lleva a ser instalado precisamente en la sede tan denostada de esa exposición del 78, esa especie de pastiche extraño que no gustó nada a los parisinos del momento. Tampoco gustó la Torre Eiffel inicialmente, pero la torre no la tiraron, esto sí. Se instala aquí en el año 78. Es un museo, ya lo hemos citado, ya se ha citado esta mañana, que tiene colecciones también europeas, pero que esas acabarán derivando hacia otras instalaciones. Se instala en el Palacio del Trocadero, se va ampliando posteriormente con nuevas exposiciones etnográficas francesas. En el año 37 se reconvierte en Museo del Hombre, vinculado con otra exposición. Salía esta mañana la exposición de artes y técnicas aplicadas a la vida moderna del año 37, esa famosa exposición que supuestamente pretendía, como todas, consolidar la paz, pero que si uno la veía, si hubiera estado uno allí, se hubiera quedado sorprendido de que algo como lo que veíamos allí pudiera favorecer la paz. Los famosos edificios soviético y nazi enfrentados el uno al otro, que si los nazis descubren cómo es el soviético y levantan su aguilucho todavía más alto para que se imponga al obrero, a la campesina y al obrero, o al obrero y la campesina que están en el edificio soviético. Bien, para levantar esta exposición se derriba el antiguo Palacio del Trocadero y se levanta el famoso Palais Cheyot, que puede ser más o menos bonito. Se instala en una de sus salas el Museo del Hombre, que permanece abierto durante, 60 años prácticamente. Museo del Hombre que tiene proyección tanto en antropología, en etnografía, en prehistoria. Museo que sufre un golpe fuerte cuando se ve obligado a cerrar y parte de las colecciones, todo lo etnográfico acaba yendo al Quai Branly. Se cierra, parte de las colecciones europeas, las colecciones europeas todas van a Marsella, el museo que citábamos esta mañana, y tras una reforma bastante intensa reabre hace unos años con un discurso que también pretende ser un discurso renovado sobre la diversidad humana, sobre la variedad, sobre las distintas culturas. Es un museo que insiste todavía en las parcelas de lo físico, de la antropología física, de aspectos morfológicos, pero que pretende ser, como digo, un museo abierto, un museo inclusivo. Es un museo que recurre, por ejemplo, a piezas como estas, bustos del siglo XIX, de los que también posee el Museo de Antropología nuestro, una pequeña colección, pero que articulan discursos
completamente, no sé, si pretenden ser diferentes a lo que veíamos en museos anteriores. Esta es una imagen exterior, no se ve bien desde fuera, claro, el quai Branly, porque está entre los árboles y entre el tipo de edificio que es, no deja entrever bien esta arquitectura, pero hay que reconocer que su interior es muy impresionante. Sí, ya sabemos que se insiste en que es un museo realmente de arte, un museo meramente espectacular, pero yo reconozco que visitarlo, que conocerlo, bueno, es muy recomendable. Se puede discutir qué tipo de orientación tiene, se puede discutir si informa o no informa de las culturas, y se puede discutir incluso si no es posible hacer un museo de arte con piezas que originalmente no eran de arte o no se concebía el concepto de arte, como tampoco se conciben como arte piezas que sí vimos en museos de arte en el ámbito occidental. Pero bueno, en todo caso, como digo, el antiguo Museo del Trocadero acaba dando origen a otros centros, y aquí no hablamos del Museo de Artes y Tradiciones Populares, del que nos han hablado esta mañana. Muy rápidamente, otro museo eminentemente académico que es especialmente singular, el Pitt Rivers en Oxford, surge de una colección privada que acaba siendo donada a la Universidad de Oxford, que se asienta en este edificio tan llamativo y que mantiene todavía hoy esa orientación decimonónica, con ese horror vacui también, en el que se acumulan piezas etnográficas. Es difícil que alguien aquí pueda contener mensajes políticos seguramente de proyección colonial, que obviamente no se pretenden ahora, pero que tampoco es factible que en el 19 se consiguiera mucho con este tipo de despliegues expositivos. Termino. Son meras elucubraciones. Los museos etnográficos antropológicos tuvieron algún sentido, alguna proyección colonial, en el sentido de obtener algún tipo de ventaja, de publicidad entre la población, entre la ciudadanía, al menos entre las clases medias, entre la burguesía, o fueron muchos de ellos meros ejercicios de academicismo etnográfico o antropológico. Pues, como digo, debemos asumir, obviamente, que existe ese vínculo colonial, que se ha insistido en la idea de destacar la superioridad racial del hombre blanco, pero eso no implica que surjan de ese contexto colonial. Es obvio que proyectan esos discursos, pero voy rápido, al final voy a lo definitivo. La utilidad práctica directa parece haber sido bastante limitada, salvo dos casos. Uno ya lo hemos visto, el Museo del Congo belga, y termino con dos imágenes del museo que quizás ha resultado el museo más llamativo, más espectacular en un contexto colonial. Más reciente, por supuesto, que el Museo de Bruselas, el que inicialmente fue llamado Museo Permanente de las Colonias o Museo de la Francia de Ultramar. Es un museo que surge de una exposición también colonial, quizá la mayor exposición colonial que se ha levantado nunca, la Exposición Colonial de París de 1931, que es esta, aquí lo tenemos, el palacio de la Porte Dorée, de la Puerta Dorada, ese que está enmarcado en círculo. Se montó una exposición increíble para mostrar la grandeur, esa sí que era la grandeur francesa, colonial francesa, no lo de otros territorios coloniales. Bueno, el museo va cambiando su orientación, va cambiando su denominación según cambian los tiempos, pasa a ser Museo de Artes Africanas y Oceánicas, Museo Nacional de las Artes de África y Oceanía. Parte de los fondos otra vez pasan al Museo de Quai Branly y acaba, en un momento ya más cercano del tiempo, convertido en Museo de Historia de la Inmigración. Es otro de esos museos que pretenden ser museos otra vez inclusivos, otra vez singulares. ¿Cuál es el problema de este museo? Un problema o una ventaja, no sé yo cómo calificarlo. El problema es lo que se apunta aquí abajo. La impactante fachada, el impactante colorido y sentido de sus murales, que obviamente son relieves que recrean escenas, escenarios de ámbitos coloniales. El edificio es increíble. El interior tiene una serie de murales impactantes, coloristas, tremendos, que destacan esa grandeza colonial. Y claro, aunque hoy sea Museo de la Inmigración, uno no puede evitar pensar que está dentro de lo que ha sido seguramente el museo colonial más exitoso de cuantos se han levantado en Europa. Al mismo tiempo, también es verdad que no hubiera tenido ningún sentido demoler el edificio y crear encima un museo de la historia de la inmigración que no tuviera en cuenta, que no hubiera tenido en cuenta la creación de este museo. Por tanto, yo creo que es posible que con este nuevo logo, con estas nuevas colecciones, recordando esos murales, recordando esos relieves externos, se pueda combinar una explicación adecuada de ese pasado colonial, siempre que se explique de una forma adecuada y coherente, y combinar todo esto con mensajes nuevos, con mensajes
bueno, inclusivos, o como queramos llamarlo, de ese Museo de Historia de la Inmigración. Nada más, gracias.